¿Tienes miedo de presentar una reacción alérgica cuando te vacunen? ¿Eres asmático o tienes historial de alergias? Veamos si estás en riesgo. Una de las preocupaciones más grandes respecto a las vacunas contra COVID-19 es si pueden causar daño en personas asmáticas o con historial de alergias. Bueno, la CDC sí ha reportado una reacción alérgica grave en algunas personas que han recibido las vacunas de Pfizer y Moderna. Esta reacción es llamada anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica que puede poner en riesgo la vida. Esto ocurre cuando tu sistema inmune reacciona de manera exagerada a ciertas sustancias como algunos alimentos. El maní es un ejemplo, veneno de animales como la picadura de una abeja o medicamentos, antibióticos como la penicilina. Esta reacción ocurre segundos o minutos después de ser expuesto a algo a lo que eres alérgico. La presión arterial baja repentinamente y las vías respiratorias se estrechan, lo que impide la respiración. Las señales y síntomas son pulso débil y acelerado, dificultad para respirar, inflamación de la cara o la garganta, náuseas y vómitos, entre otras. Cuando esto ocurre, es necesario una inyección de epinefrina, también llamada adrenalina. La epinefrina relaja los músculos de las vías respiratorias, permitiéndote recuperar la respiración y constriñe tus vasos sanguíneos, lo cual incrementa tu presión sanguínea. Ahora, ¿qué relación tiene esto con las vacunas contra COVID-19? Hasta enero de 2021, con la vacuna de Pfizer y BioNTech, se han detectado 5 casos de anafilaxia por cada millón de dosis. Y en cuanto a la vacuna de Moderna, se han detectado 2.8 casos por cada millón de vacunas administradas. Estas reacciones se han visto generalmente en personas que han padecido reacciones alérgicas a vacunas en el pasado. Por lo general, estos síntomas se observan al menos 15 minutos después de recibir la vacuna y son tratados con epinefrina instantáneamente. Es por esto que las personas se mantienen en observación después de recibir la vacuna. Veamos qué es lo que puede producir la reacción alérgica. Las vacunas están compuestas por una parte activa, antígeno, y una inactiva que contiene estabilizadores y coadyuvantes. En el caso de las vacunas de ARN mensajero, lo que se cree que puede llegar a causar la reacción alérgica no es la parte activa, el ARN, sino un componente de la parte inactiva, llamado polietilenglicol. Este compuesto es usado en medicamentos como laxantes y también se encuentra en algunos productos como la pasta dental y el shampoo. El polietilenglicol envuelve la molécula de ARN mensajero para incrementar su estabilidad, ya que esta es muy sensible y puede degradarse rápidamente. Aunque los casos de anafilaxia o reacciones alérgicas severas han sido pocos, te mostramos cuáles son las recomendaciones de las autoridades de salud. Si tienes historial de reacción alérgica severa no relacionada con vacunas o medicamentos inyectados, aún puedes vacunarte, pero debería ser monitoreado durante 30 minutos después de recibir la vacuna. Si has tenido reacción alérgica en el pasado a otras vacunas o medicamentos inyectables, pregunta a tu doctor si deberías recibir la vacuna. Si tienes una reacción alérgica después de recibir la primera dosis de la vacuna COVID-19, es preferible que evites ponerte la segunda dosis. No deberías recibir la vacuna de ARN mensajero si has tenido reacción alérgica al polietilenglicol o al polisorbato. El polisorbato no es un ingrediente de las vacunas de ARN, pero está relacionado con el polietilenglicol. La CDC también informa que sí puedes recibir la vacuna si tienes una condición médica previa, incluso si eres asmático, siempre y cuando no seas alérgico a los ingredientes de las vacunas. De cualquier forma, te dejamos la lista de ingredientes de las vacunas de Pfizer y Moderna en la descripción de este video. Sabemos que quizá esta lista de compuestos no signifique mucho para ti. Por lo tanto, la recomendación principal es que si en el pasado has tenido reacciones alérgicas a otras vacunas, solicites que te mantengan en observación los siguientes 30 minutos después de recibir la vacuna. Por otro lado,
si no tienes antecedentes de alergias hacia las vacunas, no deberías tener nada de qué preocuparte.